Hace casi una semana estuve en un panel de discusión, lo estaban grabando, y surgió la pregunta sobre las enfermedades mentales. And it was being videoed, and the question came up about mental illness. E hice el comentario, no existen las enfermedades mentales. En unas pocas horas me dijeron que eso se viralizó en Internet. Uno de los titulares era "Médico y predicadora discrepan de John MacArthur". No sé nada sobre el médico, pero me alegra discordar de una predicadora. Eso está bien. Um, Doctor and woman preacher take issue with John MacArthur. I don't know about the doctor, but I'm happy to take issue with a woman preacher. That's fine. Pero hubo muchas personas que opinaron sobre lo horrendo que acababa de decir. Sé que ha estado circulando, pues me han estado preguntando al respecto. Recibí una llamada interesante, la escuché recién esta mañana, de una persona que dijo: represento a un psicólogo eminente de este país. Además, gestionamos el centro más grande para jóvenes que cometen delitos de adultos. Estoy llamando a la Iglesia para hacerle saber al pastor MacArthur que todo lo que dijo es exactamente cierto. To let Pastor MacArthur know that everything he said is exactly true. No saben si eso lo inventé o no, tendrían que confiar en mí. Pero me sorprendió bastante. Continuaron diciendo: si desea escribir un libro, le daremos todos los datos. No existe tal cosa como la enfermedad mental. Eso no es un concepto nuevo. Eso se remonta a la década de 1950. Thomas Szasz, un psiquiatra que escribió el libro El mito de la enfermedad mental. Ese mito existe desde hace muchos años. Ha sido apenas en los últimos años que han llegado datos y gente del mundo de la psiquiatría y psicología han admitido que han estado diciendo mentiras notables durante varias décadas, identificando supuestamente la enfermedad mental como una forma de explicar el comportamiento extraño y difícil de las personas. Pero no estoy diciendo lo siguiente, no estoy diciendo que no existe una enfermedad cerebral, sí existe, pero eso es diferente, es patológico, algo que puede ser identificado objetivamente. No quiero ser clínico aquí, pero diré lo suficiente para que vean la diferencia. Si se habla de enfermedades cerebrales, se refiere a varias categorías. La primera sería una infección en el cerebro. Podría ser meningitis, que es una inflamación del revestimiento del cerebro, o podría ser encefalitis, que es la inflamación del tejido cerebral. Esos se pueden discernir, esos se pueden observar, se pueden analizar, se pueden identificar objetivamente. Una segunda categoría, junto a las infecciones, que encaja en la zona de la enfermedad cerebral, serían las convulsiones, porque algo anda mal. Quizá epilepsia o alguna otra forma de convulsión. Algo anda mal con el sistema nervioso. El sistema está fallando. La tercera posibilidad de una verdadera enfermedad cerebral son los tumores y masas. Todos sabemos sobre eso. Se pueden discernir, se pueden ver en una tomografía o en una resonancia magnética o a veces en una radiografía o en una cirugía. Y el cuarto tipo de gran categoría de enfermedad cerebral sería el trauma, como una conmoción cerebral, algún accidente o lesión cerebral que afecta a la capacidad del cerebro para funcionar porque parte del cerebro se desconecta o deja de funcionar. Enfermedades congénitas también podrían provocarlo. Pero todo eso puede entenderse y verse mediante pruebas objetivas. Eso no es el caso de las enfermedades mentales. Enfermedad mental es un término que en realidad no se identifica por ningún medio objetivo. No se puede ver en una resonancia magnética, una radiografía, una tomografía o una cirugía. Puedes hacer una cirugía cerebral y no verás esquizofrenia. Ese es un término incorrecto.
So this is a misnomer. Continúe afirmando en ese panel de discusión que no And I existe went on el to TOC, say in that panel discussion, there's no such thing el as trastorno OCD, obsesivo-compulsivo, no existe obsessive el compulsive TDAH, disorder. There's no such thing as trastorno por ADHD, déficit de atención con attention hiperactividad, deficit hyperactivity no existe el disorder. trastorno bipolar, There's no such thing as altos y bajos bipolar emocionales, disorder, where que you de look alguna over manera reality es algo que and está somehow this incrustado is en el cerebro. something that's embedded in the brain. No existe el trastorno de No such estrés thing as postraumático. PTSD, post-traumatic stress Esto no quiere decir que la disorder. gente no tenga problemas, This is not to say es that people decir, don't have que problems. tienen problemas, pero no están It is to say they relacionados have con alguna problems, but they're deficiencia not mental, connected to some mental deficiency. ni siquiera esquizofrenia, Even que es una schizophrenia, palabra bastante which fuerte is a pretty y severe significa en word, términos and generales it alguien means, que generally pierde la speaking, capacidad somebody de who distinguir loses entre the ability realidad to y distinguish fantasía. between reality and fantasy. Al leer un poco sobre eso esta semana, And reading about that a little bit leí this un week, artículo en específico I read that que particular analizaba article desde una vista general. that I was looking Afirmaba que at la from a pretty esquizofrenia es high level said permanente, lo tienes schizophrenia toda tu is vida. permanent. You have it your Eso entire también life. es muy típico de otros This is trastornos. pretty much typical of the other Si esto es disorders algo as que tu well. cerebro te está If haciendo, this is something entonces that no eres your responsable de ello. brain is doing ¿Lo to entiendes? you, then you're not Es muy responsible importante for entender it. eso. You understand that? That's ¿Estoy very diciendo important ahora que no to existe understand. el comportamiento Now, am I saying obsesivo-compulsivo? that there's No. no such thing as Existe una conducta obsessive compulsive behavior? obsesivo-compulsiva. No. There is obsessive ¿Estoy compulsive diciendo que no behavior. existe la hiperactividad por déficit de Am atención? I saying there's No. no such thing as attention Existe. deficit hyperactivity? Tenía cuando era No, niño. there is such a thing. Soy I ejemplo de possessed ello. it as a kid. Te puedes I recuperar, am a living illustration. puedes You can recuperarte y recover. puedes recuperarte sin You medicación. can recover, and you can recover without medication. Había dos quejas que todos los profesores decían a mi There madre. were two things that every teacher I ever had said to my mother. Johnny no presta doesn't atención y pay nunca está attention, tranquilo. and he never sits still. That is Eso es hiperactividad attention por déficit de deficit atención. hyperactivity. Eso no tenía nada que ver con algo permanente That had nothing to do que existía en with mi cerebro. something permanent existing in the fog No estoy of my diciendo que brain. no existe el estrés postraumático. Hay I'm not estrés saying there's no such postraumático. thing as Vas a una post-traumatic batalla, stress. pierdes a los tres compañeros There que is te rodean, post-traumatic stress. sobrevives, You go to a battle, tienes culpa you de lose the three sobrevivir, guys sientes un around you, profundo dolor. you Pues estás walk muy away, you got relacionado con tus survivor guilt, amigos you've got profound y grief luchas por because your sobrevivir. friends you were so Tienes un deeply dolor invested in and profundo, estás battling herido, for sufres, estás survival. afligido. You've got Eso es deep algo muy pain, real. you hurt, ¿Es un you're trastorno suffering, mental? you're grieving. No, That's a es la very vida. real thing. Is it a mental disorder? No, it's life. Así es la It's vida. life. La gente siente dolor. This is life. La vida es muy People difícil have y grief. complicada. Life is El gobierno de very los Estados difficult. Unidos It's tiene hard. una página web It's que hard. habla sobre estos problemas de salud mental. The United States Y mi government frase favorita está has en a un particular anuncio website que se encuentra en talking toda la about página web. these Dice lo mental health siguiente: issues. los trastornos mentales My no son favorite line causados is a por los banner defectos that's de across carácter. the website. It says this: ¿A qué se deben? mental disorders No son are causados not por los caused defectos de by carácter. character Eso es un claro flaws. indicio. Ese tipo de cosas de las que estamos hablando What are they son el caused by? resultado de la incapacidad de las personas They're para not caused by enfrentar la character vida. flaws. La vida es That's complicada, la inevitable. vida es un desafío, la vida es These kinds of decepcionante. things we're Hay talking about mucha desilusión, are the result hay of mucho people's dolor, mucho inability to sufrimiento, cope with mucha life. injusticia. Life is hard. Todos Life entendemos is eso. challenging. La forma en Life que is enfrentes eso disappointing. es There's lots of fundamental disillusion. para vivir. There's lots of pain, lots of Tienes que suffering, descubrir lots of cómo vivir. abuse. We all Si alguien understand te that. dice, no es tu problema, no tiene nada que ver con el defecto de tu carácter, esto es algo con lo It's que naces, critical if you're going to live out es un your trastorno y life. lo tendrás toda tu You vida, gotta figure out how to live life. como está ahí y no If se puede somebody hacer says nada to para you, it's not removerlo, your problem, it has nothing to do with te the flaw in your recetaremos character. This is medicamentos something that y os you recetan are 15 born drogas with, that it's a psicotrópicas diferentes disorder, and you're going to have it all your life.
para enmascarar la realidad de que no puedes lidiar con la vida y crear más problemas, de modo que con el tiempo termines en un sector vulnerable, debajo de un puente, viviendo en una carpa. Esto se les está haciendo a niños y es criminal. Entiendo que tenemos una generación de personas que no pueden enfrentar la vida. Entiendo la razón. Un padre ausente, matrimonios devastados, una madre ausente, falta de apoyo familiar, alto índice de divorcios, violencia, desilusiones, falta de amor, muchas cosas. Y en particular la ruptura de la familia, porque la familia es donde uno aprende a sobrevivir, es donde ves sufrir a la gente y lo manejas. Es donde, si no puedes aprender de tus padres, aprendes en la casa de la abuela, porque ella lo sabe y confías en su sabiduría. Learn how to live life. It's where you watch people suffer and handle it. It's where, if you can't get it from your mom and dad, you find your way to grandma's house because she knows, and you lean on her wisdom. Donde hay una sociedad que no tiene este tipo de recursos, no tiene esas familias a quienes recurrir, habrá más personas disfuncionales. Pensaba en ello el otro día, mientras veía a esos ridículos universitarios amotinarse y quemar cosas. Estaba esperando a un psiquiatra aparecer en la televisión y declarar: esperen, deben entender que tienen rebelión, hostilidad, violencia, odio, desorden. Hostility, violence, hate disorder. No es su culpa. It's not their fault. It's not their fault. No es un defecto de carácter. It's not a character flaw. Es un desorden. This is a disorder. ¿Por qué no dicen eso? Why don't they say that? Una cosa es irritar a un profesor, otra cosa es quemar la escuela, ¿verdad? ¿Por qué etiquetan a alguien que irrita a un profesor? Porque no puede prestar atención y no tienen una categoría para alguien que quema la escuela. Si vas a echarle la culpa de todo a algún trastorno mental, también podrías echarle la culpa a esas cosas graves. Hay mucho engaño en todo esto. Entiendo que la vida es complicada, y la vida es difícil y que necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda. Necesitábamos a nuestras madres cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños. ¿Tuviste hijos? Cuando tu hijo de 3 años habla mal, le contesta y golpea a su mamá, no le dices, tiene un trastorno que golpea a la madre. Mom. You don't say, he's got a MW disorder, a mom whacking disorder. Si el niño que no puede mantener su atención tiene un trastorno, ¿qué pasa con el niño que está muy aburrido y se sienta en un rincón y nunca dice nada? ¿Eso es un trastorno? ¿Qué es un trastorno y qué no es un trastorno? Se trata de mecanismos para aprender la habilidad de enfrentar la vida. Hubo un tiempo en el que la gente recurría a los pastores, a la iglesia, a la religión. Ahora la nueva religión es la psicología y la psiquiatría. Te diriges a ellos y no tienen ninguna respuesta, pues ni siquiera entienden que el problema no es fisiológico. No es una enfermedad. Ni siquiera entienden eso. Y cuando le dan esos medicamentos a la gente, esos medicamentos no son como la insulina. Se necesita insulina para tratar la diabetes. Lo hace directamente. Cuando tomas drogas para cualquier trastorno que tengas, eso no ataca el trastorno, le ataca y crea otro trastorno. La incapacidad de enfrentar la vida ahora porque estás viviendo en un estado alterado. Es horrendo lo que les está sucediendo a los niños, cuyas vidas en algunos casos son destruidas. Muy a menudo las tendencias suicidas los angustian y de hecho se quitan la vida.
No todas las drogas ayudan a la gente a enfrentar la vida. La vida es complicada, debe tener respuestas. Entiendo el temor, hay muchas cosas que temer, muchas. Entiendo la depresión. Puedes cansarte de que te maltraten, te juzguen mal y no te amen. Eso puede volverse agotador. Puedes estar cansado de sentirte desilusionado, decepcionado. Puedes estar cansado del dolor que tienes que soportar o de la lucha por cuidar a otros que no se preocupan por ti. Hay mucha injusticia por ahí, mucha ira. Eso es la vida. La pregunta es, ¿cómo manejas eso? ¿Tomando alguna droga que altere tu estado de conciencia y no haga nada por tu supuesto trastorno, que es una sentencia de cadena perpetua? Entonces creo que es importante que las personas que tienen ese tipo de problemas, y todos los tenemos, hablen con alguien, ¿verdad? Necesitamos ayuda, necesitamos a los padres, hermanos, abuelas, amigos, mentores, maestros, consejeros, y todos los que puedan enseñarnos cómo desarrollar habilidades para enfrentar la vida. La generación joven que viene debería esperar que la generación anterior les enseñe eso. Tenemos una generación joven a la que obviamente no se le ha enseñado nada sobre la vida. Simplemente son violentos y coléricos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es reconocer que no tienes una enfermedad mental, sino un problema. ¿Estás preparado para esto? Aquí hay una palabra que mi madre me decía con frecuencia, autocontrol. Controlar tu vida. Para sobrevivir, debes encontrar algunas habilidades para lidiar con las cosas que salen mal. ¿Cómo haces eso? Bueno, podrías acudir a un consejero y tal vez te ayude alguien que pueda enseñarte habilidades sobre cómo enfrentar la vida. Finalmente, ningún consejero terrenal, ni siquiera el mejor, ni siquiera tus padres, podrá librarte del temor más profundo que tendrás en toda tu vida. La Biblia enseña que es el temor a la muerte. Eso es lo que quiero saber. ¿Quién podrá librarme del temor a la muerte? Ese es el problema. Ningún consejero, ninguna droga. Hay uno que sí puede. Todo eso para decir, abran sus Biblias en Juan 13. Y voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda. Juan 13, 16 son 4 capítulos de las enseñanzas de nuestro Señor a sus discípulos en el aposento alto la noche de su traición, la noche anterior de su crucifixión. Era una noche bastante difícil, una noche muy complicada para los discípulos. Están con un trauma muy serio. Están traumatizados, pues Jesús les ha dicho que se va. Some serious trauma. They're in mid-trauma because Jesus has told them he's leaving.